Buenas tardes a todos. Nos presentamos, somos Iván y Ximena, del Centro Aragonés de Badalona. Formamos parte de un grupo que se llama Grupo Aragonés Online, que estamos haciendo diferentes actividades desde la pandemia, pues para todas las casas y centros del mundo. Y hoy, aprovechando que ha venido el director de la Academia Baluarte a Badalona, pues queríamos hacer una masterclass para todos, ¿vale? Entonces, se nos ha desbordado esto, la verdad es que no pensábamos tanta gente, habéis ocupado todas las plazas, que son más de 100, entonces lo que haremos será grabar la reunión de hoy y la emitiremos en YouTube para que pues toda la gente que quiera disponer de ella la tenga, ¿vale? Como tenemos todos vuestros contactos, pues mañana, pasado, durante esta semana, os mandaremos un enlace para que podáis disfrutar del vídeo grabado, ¿vale? Os dejo con Ximena. Vale, bueno, como saben, muy buenas a todos. Baluarte es una academia de ballet aragonés que se destaca por hacer coreografías y mostrarlo a través de historias, que cuentan historias, la mayoría creadas por el maestro José Miguel Pamplona. Actualmente la compañía la lleva a cabo el bailador y el ganador Luis Enrique Langarita, y a continuación voy a presentar la dirección de la academia, la lleva Juan Carlos Aguayo, que es quien nos va a acompañar y lleva varios cuadros y grupos en España. Más que nada, le quería agradecer a cada uno de ustedes. Como dijo Iván, son más de 100 personas que se han apuntado, dentro de los cuales tenemos a Brasil, a Argentina, a Chile. Nos sorprendieron que también hay estudios de danza, sociedades españolas, centros andaluces y asturianos, bueno, las casas y centros de España, de las islas y de Moscú, aunque no lo crean. Así que, bueno, más que nada, gracias a todos y espero que disfruten esta masterclass. Buenas tardes, buenos días, según el sitio desde el que estés asistiendo a esta clase. Antes de empezar, quería agradecer a mis compañeras que realizarán los pasos conmigo, agradecer a todos los asistentes y agradecer, por supuesto, la oportunidad que me ha ofrecido los grupos online aragoneses en el extranjero. Así que nada, con todo esto vamos a comenzar con la clase. Empezamos con picado, con lo más sencillo, ¿vale? Marcamos una punta, la otra punta. La punta marco la siguiente, el mismo grupo. Vamos viendo para arriba.
ayudará a impulsar. Vale, bien, hemos empezado con los brazos. Vamos a hablar un poquito de las posturas, de las diferentes posturas, de las básicas, ¿vale? Y la posición sobre todo de los hombros. Pondremos los dos brazos arriba. Trataremos, es importante que los hombros estén bajos. Si están arriba, nos quedamos como sin cuello. Abrimos bien los brazos, una mano. Mira la otra y aguantamos un poquito. Si tenemos la oportunidad de mirarnos en el espejo, la cabeza nos tiene que quedar por delante de los brazos. Aguantamos. Y ahora bajaremos poquito a poco nuestro brazo derecho a la altura de la axila. Y lo mismo, trataremos de bajar el hombro para que la línea del brazo nos venga desde una mano a la otra. Y para eso tenemos que bajar el hombro. ¿Notar la diferencia? Aguantamos un poquito. Y ahora, como si nadáramos, cambiamos a la siguiente postura. Y lo mismo. Aguantamos, bajamos el hombro. Y además, si os fijáis, al bajar el hombro, marcamos la cintura. Ya nos faltará acompañar el cuello y la cabeza. Muy bien, descansamos, bajamos los brazos. Si os habéis fijado, hemos hecho antes un molino de brazo, ¿vale? Para que veáis la mecánica. El brazo que tenemos arriba es el que nos va a ayudar a girar el brazo y hacer el movimiento. Y lo hacemos en 3 movimientos. 1, 2 y 3. Siempre la mano pasándola por la cadera, no por la cabeza, ¿vale? Sino por la cadera. Vamos a ello. 1, 2 y 3. Los hombros. Fijaos la diferencia. Si tenemos el hombro arriba, tenemos menos cuello. En cambio, lo bajamos y el cuello es más largo. Repetimos. 1, 2 y 3. Lo mismo. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Importante, ¿vale? La mano que nos toque, que nos rompe la cadera. 1, 2 y 3. Eso nos ayudará también, colocar bien la mano, nos ayudará a que el sonido de la castañuela sea más redondo. Repetimos. 1, 2 y 3. 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 Y ahora con el paso media luna con vuelta por atrás que hemos hecho antes. 1, 2, 3. Continuaremos ahora con las vueltas normales hacia adelante, ¿vale? Daremos patada con nuestro pie izquierdo. Patada, levanto, 2 y vuelvo. Tratamos de elevar la pierna por encima de la rodilla. Hay que ser generoso. Porque cuando estamos de coperos, sobre todo la mujer baila con falda, y si no, se puede. 1, 2, de frente, con un punto fijo, y vuelvo. 1, 2 y vuelvo. 1, 2 y vuelvo. 1.
Importantísimo frenar. Para frenar. Muy bueno. Bravo. Uno, se le cocina una moneda del sur. Muy bueno. Dos. Dos. Vuelta y el último. Venga. Generoso. Muy bien, continuaremos con un ejercicio previo para levantar las piernas, ¿vale? Vamos a buscarnos en la habitación en la que estéis, en las dos diagonales del pure. En mi caso serán esta y esta, ¿vale? Daremos patada izquierda, levantaremos solo la rodilla y tenemos que tratar de hacer una línea desde la rodilla hasta el dedo gordo del pie. Una línea, ¿vale? Y tres patadas. 1, 2, 3. Son sobre la rodilla. 1, 2, 3. 2, 3. Y bien. 1, 2, 3. Vamos a ver repeticiones más. 1, y ya está. 1. Vamos a volver para abajo, ¿vale? Que sea fuerte. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 3 repeticiones más. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. La última solo con la rodilla. 1, 2 y soltamos toda la pierna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cargo fuerte el empeine, ¿vale? Donde va la rodilla, tiene que ir al pie. 1, 2, 3. 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1. Notar, que también es fuerte el empeine. Los dedos de los pies nos ayudan porque los mando para abajo. 4 más. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Otras 2 más. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2. La última y la vamos a complicar para desorientaros un poco. Vuelta. 1, 2, 3. 1, 2. Esto consiste en que nos desorientemos un poquito, pero sentamos que la pierna tiene que ir al mismo sitio. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1. Una más. 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2 y cerramos. Muy bien. Vamos a continuar con otro paso, ¿vale? Que ya es parte de la coreografía que me gustaría montar con vosotros. Os cuento, esta coreografía es del espectáculo Desarraigo de José Miguel Pamplona. Y es la parte que es Norte de Aragón, y vamos a hacer el último trozo que interpretan chicos y chicas. Empezaremos con 4 pasos de vals. Patada derecho, arriba y izquierda. 4. Cada pasito pararemos para explicarlo bien. Empezamos 4 pasos de vals. Paso de vals. 1, 2, 3, 4 y cambio de paso. Levanto, punta, levanto, descanso y punta. Arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
Recordamos lo que hemos hecho levantando la pierna sobre la rodilla y con el peine fuerte. Importante que la cadera mire al público. Y la pierna va de fuera a adentro. No gires la cadera, es todo, ¿vale? La cadera no la gira, sino de frente. Vale, pues este paso son 5 repeticiones. Atento, venga. Primera, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cambiaremos de paso. Repetimos los 4 pasos de vals, van a 5 patadas con desplante. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Empezamos. Primer desplante. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cambiamos a otro paso, que es el siguiente. Levantamos la pierna, patada afuera, adentro, arriba. Estiro, esto es importante, quiero pararme aquí, porque no es un cojito, el cojito marcaríamos se nos marcaría la rodilla, aquí no quiero cojito. Quiero la pierna totalmente estirada. Cruzamos, estiro, cruzo, arriba. Estiro, cruzo, arriba. Estiro, cruzo, arriba. Estiro, cruzo, arriba. Son todo puntas, ¿vale? Patada, levanto, patada, estiro, cruzo, arriba. Patada, 1, 2, arriba. Estiro, cruzo, arriba. Estiro, cruzo, arriba. Estiro, cruzo, arriba. Repetimos 5 veces más. Veo que estáis cogiendo muy bien el paso, muy bien. Venga, generosos con la pierna. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. 1, 2, la última repetición. 1, 2, bien. Recordamos lo que hemos hecho antes. 4 pasos de vals, 5 patadas con desplante y de este paso de las puntas, 4. Hacemos los 3 pasos a la vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un paso de vals. 2, 3, 4. Desplante. 1, 2, 3, 4, 5. Puntas. Abro, cruzo, 1. Abro, cruzo, 2. Lo mismo. 3. Y el último. 1, 2, y cambiamos de paso. Como veis, son todos pasos cortitos y se enlazan uno con otro, no hay ninguna vuelta ni nada de por medio. Siguiente paso. Como sabéis, hay varios tipos de 6. 6 de la J de Calanda, 6 de la J de Alcañiz, 6 de la J de Balate. Y en este caso hacemos 6 alrededor del pie. Comenzamos. Marcamos pie izquierdo. Tacón. Punta. Atrás. Punta. Tacón. Cambio de pie. Tacón. Punta. Tacón. Tacón. Punta. Movéis todo alrededor del pie de apoyo. Y tanto el 1 como el 6 son tacones. El resto son todo puntas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 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 Ponemos los brazos en cara, por favor. Es importante, aunque no tengamos brazo, la cabeza acompañe al pie con el que estamos marcando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí entra el juego los hombros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfilo un poquito el hombro. Perfilo el hombro derecho. 4, 5 y 6. 2 series más. La última. Bueno, como he dicho, este es el 6 alrededor del pie. Y lo vamos a complicar un poco más, ¿vale? En vez de 6 vamos a hacer 8. Y es exactamente lo mismo. Tacón, punta,
punta, tacón, y 2 puntas más, afuera, adentro, cambio. Repetimos, derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, como vemos que estoy cogiendo bastante bien, vamos a complicarlo ya. Hacemos 2 series de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia la segunda serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Punta, tacón. Punta y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo. Cada 2 levantamos la pierna. Desplante y punta, tacón. Arriba. Punta, tacón. Punta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba. Punta, tacón, punta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba. Punta, tacón, punta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba. Recordad lo que hemos hecho previamente de levantar la pierna. Subo la rodilla y damos fuerte en el pecho del pie. Ahora, lo coloco fuerte, subo, punta, tacón, punta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, arriba. En la coreografía se repite 3 veces, con la diferencia que en la tercera repetición, en vez de hacerlo 2 series, se hace 3. Vamos a ver cómo si fuera la última repetición. Una vez. Segunda. Y vamos a hacer una tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cerramos. Repetimos lo que llevamos. 4 pasos de bar. 5 patadas con descante. 4 puntas, abrimos, cerramos 4 veces y luego comenzamos la serie de los 8, que son 3 series. En las 2 primeras son 2 series y en la tercera 3. Lo hacemos desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un paso de base. 2, 3, 4. Descartes con punta, 5. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 1, 2, 1, 2, 4 de puntas. Segunda, 1, 2, 1, 2 hasta la tercera. 1, 2, 1, 2. Y atentos que es la última y enlazamos con los 8. 1, 2, 1. Enlazando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Punta, tacón. Punta, tacón. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Punta, tacón. Y recordad, como es la tercera, hacemos 3. Segundo. Tercero. Y vendría cambio de paso. ¿Qué os explico? Este paso que viene ahora es de la flota de Tarrienta, de los más reconocidos, aparte del salto de la flota de Tarrienta, que son los más famosos. Aparte de este, hay otro que también es muy importante. Y nosotros lo utilizamos en muchas coreografías con muchas disciplinas. Vamos a comenzar. Pies juntos, pies en forma de quesito, ¿vale? Marcamos punta derecha, por ejemplo. Bien la punta estirada, marcaremos punta, patada y levanto. Hacemos varias veces este movimiento, que no es muy normal, porque como hemos hecho antes, siempre para levantar la pierna hemos hecho. Subimos la rodilla y estiramos la pierna, aquí no. Aquí desde el inicio, la pierna recta. Comenzamos arriba.
paso atrás, lo mismo. Paso atrás, arriba, paso atrás, arriba, paso atrás, perdón, me dejó una punta previa, arriba. Vamos cogiendo la dinámica, ¿verdad? Muy bien. Dos más. Ahora con el otro pie. Lo mismo, pero con el otro pie. Estiramos la punta derecha. Perdón, pensé que estaba izquierda la punta, perdón. Y levantamos derecho. Punta y derecho. Paso atrás. Punta y arriba derecho. Si tenéis la oportunidad de ver el espejo, veros la pierna, veréis que tiene que salir recta desde el inicio, desde abajo. Arriba. Repetimos, arriba. Repetimos. Muy bien, más o menos tenemos la dinámica de este levantamiento de pierna. Pues hay que continuar el paso. Estamos con derecho, punta arriba, a un lado, atrás, a un lado, adelante, 1, 2, arriba, lo mismo el otro pie. A un lado, atrás, a un lado, adelante, a un lado, adelante, arriba, punta, afuera, atrás, afuera, adelante, afuera, adelante, arriba. 1, 2, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es. Tan, tan, arriba. Punta, sobre todo aquí, vamos a hacerlo más despacito. Levanto la pierna, la dejo adelante, a un lado y cruzo la pierna para que la punta atrás salga sola. Repito este movimiento. Ahí. No hay ni que saltar. Me deslizo. ¿Vale? Repito. Deslizo y salgo la punta. Punta, punta, punta y cambio de pie. Lo mismo. A un lado me deslizo, afuera. Cruzo, punta, punta, arriba. Lo mismo. A un lado, atrás, punta, punta, punta. Son 3 repeticiones. A un lado, atrás, adelante y la última. A un lado, atrás, a un lado. Punta, punta, punta. Y cambiaremos ya al último paso, que es una montaña de alcañiz de los tubos. Estamos con el izquierdo, arriba. Punta, tacón, adelante, punta, tacón y atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Cierra. Lo hacemos todo seguido. Repito. Vamos a hacer desde el principio hasta esta montaña. Y esta montaña explico el final. Venga, desde el principio. Recuerdo 4 pasos de vals, 5 desplazantes. Después de las puntas abrimos, cerramos. Esos son 4. Desde esos 4 empezamos las series de los 8. Recordad, son 3. Las 2 primeras solamente 2 repeticiones y la tercera 3. Continuaremos con el paso de tarjeta, que son los otros 3. Más la montaña de alcañiz. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un paso de vals. 2, 3, 4. Descanso. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto y quinto. Cambiamos las puntas. Afuera, adentro, afuera, adentro, arriba. Afuera, adentro, afuera, adentro, arriba. Vamos con el tercero. Y arriba, recordad que enlazamos. 1, 2, 1, 2, tacón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Punta, tacón. Punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Arriba. Punta, tacón, 3 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. La última. Empezamos con tarjeta. Arriba, a un lado, atrás, a un lado. Lo mismo. Arriba. 1, 2, lo mismo. Arriba. Y es el último. Y montaña de alcañiz. Punta, tacón. Punta, tacón. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ¿podemos poner música? Dos, tres, cuatro, cinco cambios. Ocho. Intentaré cantar de la mejor forma posible. Disculpadme. Venga. 1, 2, 3, 4, 5. Paso de vals. 1, darán, 2, lan, 3, darán, 4, darán, 1, 2, lan, 3, lan, 4. ¿Listo? Cambiamos a puntas. Lan, lan, cambiamos los 8. Lan, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Otro más. Vamos por la tercera serie. Pues de 3, como es tercera de 3. Primera. Segunda. Tercera y atentos que vamos con tablieta. Arriba. Tratar. 1, 2, abierto. Eso es. Lo mismo. Segunda. Tercera. Montaña. Alcañí. 1, 2 y 3. Montaña. Punta tacón. Al lado, atrás, al lado, adelante. Estiro. Y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué tal os ha ido? Mucha información en poco tiempo. Repetimos nuevamente otra vez, ¿vale? Venga, los siguientes eran con brazos. Venga, empezamos 4 pasos de vals, 5 desplantes con punta, continuamos con abrimos, cerramos, 4 veces. Después empezamos con las 3 series de 8. Primera y segunda, solamente 2 repeticiones. Tercera, 3 repeticiones. Y ya continuaremos con el paso de tablieta, lo mismo, en 3 ocasiones, para finalizar con la montaña de Alcañí más los ísticos. Comenzamos, la siguiente ya se va a comprar. Preparados, listos, paso de vals, 1, la gran, 2, 3, la gran, 4, rompemos, 1, la 2, 3, 4, el último. Venga, 60. Abrimos, cerramos, arriba. Lo mismo, abrimos, cerramos, arriba. Abrimos, cerramos, arriba. Última. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Punta, tacón. Punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tercera repetición. Punta. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ritmo. Y vamos con la lenta. Arriba. A un lado, atrás, a un lado. Adelante, a un lado. Arriba. Lo mismo. Tercera repetición. Venga, ya se más. Y vamos con Alcañí. Punta, tacón. 1, 2, arriba, montaña. Punta, tacón, patada, punta, atrás, adelante. Estiro. 1, 2, 3, 4, 5 y cierre. Muy bien. Vamos a hacer ahora con brazo. Lo mismo, pero con brazo. No hay especialmente nada raro.
todo el rato acompañando los brazos, recordar lo que hemos hecho al principio, de bajar siempre los hombros, de cuando braceemos, pasando la mano por la cadera, y lo demás, echarle todo el sentimiento que tienes. Comenzamos el paso de más con los brazos en jarra y comenzaremos los brazos en el siguiente paso. Venga, paso de más, 1, larán, 2, y 3, larán, 4, larán, 1, la mano arriba, 2, como si fuera 3, cerramos cambio, 1, 2, 2, con el otro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, arriba, y atento, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. En el 7 cambiamos. 7, 8 arriba, por abajo. Lo mismo. 2 series. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 arriba. Tercera. En el 7 cambia el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 arriba. Una cosa, quiero parar, porque ahorita lo estaba haciendo, estaba pensando, ¿vale? De que no hemos hecho despacito, esto de los 8, el cambio de brazos, ¿vale? Porque es diferente, si por ejemplo es 6. Tiene un cambio de brazos y si es de 8, tiene de brazos. Vamos con el de 8 en este caso. Estamos con el pie izquierdo, brazo izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2. En el 7. 7 y 8 y para abajo. La pierna. Punta, tacón. Punta. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Venga, soltando bien arriba, que os veo. Venga, con ánimo. Quiero conmigo ya tengo el día. ¡Vámonos! Arriba. Seguimos. 1, 2, 3. La última serie es de 3. Punta, tacón. Punta. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como antes os explicaba, el que es igual que este, pero de 6, ya que estamos, os voy a explicar cómo son los brazos en ese caso, que son un poquito más complicados. Subimos arriba los brazos, bajamos el mismo brazo del pie que tenemos, que en este caso es izquierdo, tacón, 2, 3, 4, 5, 6. En el 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Por el lateral. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seguid. Vamos a corregir para que vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, eso es. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Hay que acompañar la cabeza al brazo. 1, 2, 3, 4. 2 series más. 3, 4, 5, 6. Respiramos, que la vamos a hacer desde el principio con brazos y todos sus movimientos. Sobre todo, se acompaña también la cabeza a donde estamos orientando. ¿Vamos, chicas? Venga, alegría. Venga. Para respirar un poco, darle 30 segundos. Ya. Venga. Paso de vals. 1, larán, 2, mi, 3, larán, 4, larán, arriba. La cabeza se acompaña. Segundo. 3, 4, uno más, y cambiamos la punta. 1, 2,
3. Y el último. 1, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Arriba. Punta, tacón. Segunda repetición, pues de 2. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Arriba. Vamos a por la tercera repetición. Y como sabéis, es de 3. Primera, segunda y tercera. Vamos con calienta. Arriba, a un lado, atrás, a un lado. Adelante, lo mismo, segunda. Vamos. Por la tercera, vamos. Y vamos con albañil. Adelante, 1, 2, montaña. Punta, tacón, patada, punta. Estiro, 1, 2, 3, 4, 5 y fuera. Muy bien, pues hasta aquí tenemos la coreografía de la parte final de los de Aragón. Aprovechando, vamos a hacer diferentes montañas, es lo que quería hacer. ¿Vale? ¿Vamos, chicas? Vamos con patada derecha. Patada, sube la montaña, afuera, adentro, montaña, punta, arriba. Afuera, adentro, punta. Al momento de marcar el tacón echamos el peso. Y así la patada la hacemos. Eso es. Montañas fáciles. Paso muy representativo de la foto del albañil de 3 cuerdas. Acompañamos con brazos. 1, 2, 3. Formando la punta afuera es cuando cambio el brazo. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 6. Muy bien. Vamos a pasar al frente. Atentos. Atentos, la última, damos con vuelta, recordad por encima de la rodilla y 3 puntos. Muy bien. Pues de la familia de las montañas, estas son las montañas fáciles. Vamos ahora con las montañas difíciles, que es muy similar, pero levantando la pierna y saltando y repitiendo con el mismo pie. Vamos a hacerlo. Patada derecho, patada, suelta con, hasta aquí igual, pero salta. Una, segunda, cojico arriba. 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 3 con cada lado. Venga, primera, segunda y la tercera, punta adentro y sale. Repetimos lo mismo, pero con el otro pie. Izquierdo arriba, 2, 3. Cojico y lanzo. Eso es. Hacemos varias. 1, 2, 4, 5, 6. Venga, 3. Primera. Segunda. Y la vuelta. Continuamos para finalizar. Vamos a hacer unas montañas fáciles, montañas difíciles, y dentro de la misma rama de las montañas están los paseos, tanto por detrás como por delante. Empezamos con los paseos hacia adelante. Patada derecho. Como veis, empiezan igual que las montañas fáciles y difíciles. Así que allá vamos. Patada derecho, tacón, patada, cojico atrás, llevando 1, 2 y 3. Tacón, patada. Es para el contradictorio, porque es pasar hacia adelante, pero si os fijáis, apoyamos atrás. Apoyo atrás y salto. ¿Vale? Pues acordaros de eso. Apoyo atrás, pues adelante. Lo mismo, recordamos lo que hemos hecho al principio de la pierna. Solo rodilla y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Muy bien. El último,
Y finalizamos con una vuelta a la izquierda. Y por último, nuestros dos paseos, hacia adelante y ahora hacia detrás. Y lo mismo, empiezan igual, tacón, patada, ojito, tacón. Fijaos que marcamos adelante para irnos hacia detrás. Patada derecho, 1, 2, 3. Punta, tacón, diagonal, diagonal, y adelante. Tacón, patada, ojito, tacón, patada. 1, 2, y arriba. Y somos generosos a la hora de levantar la pierna. 1, 2, y 3. Despacito, subo el tacón, echo el peso, punta, echo el peso otra vez. Echamos el peso 2 veces. En los dos tacones, echo el peso y echo el peso. 1, 2. Acompañamos los brazos que podemos hacer el monito que hemos hecho antes. ¿Os acordáis? Pues lo utilizamos ahora. Pero. Y arriba. Vuelta normal y vuelta. Pues muy bien, chicas. Hasta aquí la primera clase de Zoom. Que nada, repetir lo mismo que os he dicho antes. De verdad, muchísimas gracias. Lo siento si estaba un poco nervioso, pero bueno, he puesto las más ganas que tenía. Y lo mismo, agradecer a toda la gente que ha hecho posible este evento, desde Jimena, Iván, Nacho, Natalia, que me han ayudado. De verdad, a todos, muchísimas gracias. Hasta la siguiente.